Imágenes del microcosmos terrestre en formas y variedades de enorme fascinación. Imágenes de un mundo infinitamente pequeño que hasta no hace mucho tiempo permanecían ocultas a los seres humanos. Gracias al microscopio electrónico, los investigadores de todas las ramas científicas pudieron observar ese mundo de dimensiones ínfimas, algo hoy indispensable para una investigación. Anthony van Leeuwenhoek, un tendero de la pequeña ciudad holandesa de Delft, fue uno de los primeros en efectuar ya en el siglo XVII investigaciones microscópicas. En realidad, no trabajaba con un microscopio, sino con una lupa de fino tallado, delante de la cual había montado un portaobjetos ajustable. Así pudo descubrir microorganismos en gotas de agua, consiguiendo imágenes aumentadas entre 40 y 270 veces. Van Leeuwenhoek fue también el primero que vio las bacterias, pero sin reconocer su importancia. A mediados del siglo pasado, la microscopia se estableció definitivamente en la investigación científica. Pero los sistemas de lentes usados entonces no tardaron en quedar anticuados. Las lentes se tallaban exclusivamente según valores empíricos y los objetivos se montaban después de probarlos y rectificarlos. Tales inconvenientes motivaron que el fabricante de microscopios Carl Zeiss se asociara con el físico Ernst Abbe, quien había hecho en 1873 cálculos sobre lentes convergentes y divergentes. La producción industrial de vidrio de calidad se consiguió gracias a la colaboración del químico Otto Schott. En los años siguientes, la microscopía experimentó un auge sensacional en la medicina y en la biología. El descubrimiento de los bacilos de la tuberculosis y del cólera por Robert Koch fue uno de los sucesos más destacados de su época. Por medio de muchos perfeccionamientos y trucos técnicos, un microscopio óptico normal produce hoy hasta 2000 aumentos. En su condición de instrumento de laboratorio, el microscopio es indispensable en todos los campos de la ciencia. Pero el poder de resolución de los microscopios ópticos está determinado por la longitud de onda de la luz y tiene por lo tanto límites físicos. La superación de tales límites fue un mérito del ingeniero Ernst Ruska a sus 24 años de edad. En 1927, Ernst Ruska continuó en Berlín los estudios de ingeniería que había iniciado en Múnich. En contra de la tradición académica familiar, optó por trabajar en el desarrollo de usinas eléctricas e instalaciones distribuidoras de alta tensión en lugar de dedicarse plenamente a la investigación científica como deseaba su padre. Ernst Ruska se convirtió en el colaborador más joven de un grupo de investigación que dirigía Max Knoll. Los integrantes del grupo solían discutir todos los días, mientras tomaban café por la tarde, los problemas de cada uno de ellos en el trabajo. La meta común era construir, partiendo del osciloscopio de rayos catódicos, un instrumento fiable para poder medir los rapidísimos procesos eléctricos. Tales instrumentos eran necesarios para analizar las consecuencias del impacto de los rayos en las instalaciones de alta tensión, lo que constituía entonces un grave problema. Ruska tenía la misión de elaborar un método de cálculo para construir osciloscopios de dimensiones óptimas según las exigencias de utilización. Pudo servirse en su trabajo de la teoría desarrollada en 1926 por Hans Busch, quien había descrito el efecto de enfoque de un campo magnético sobre un rayo de electrones. Los experimentos de Ruska tenían como finalidad lograr enfocar, de ser posible en un punto, el rayo de electrones con ayuda de bobinas magnéticas. Ello suponía crear las bases del microscopio electrónico, pero volvamos al microscopio óptico para explicar cómo funciona. Como fuente luminosa se emplea una lámpara eléctrica.
Los rayos de luz son difusos y deben ser concentrados por una lente condensadora para hacerlos pasar a través de un objeto de suficiente transparencia y obtener una imagen con el objetivo, una lente convergente, en un plano intermedio. Esta imagen intermedia es aumentada una vez más por un ocular, como si fuera una lupa, para que se pueda recibir en la retina. Según este principio funciona también el microscopio electrónico. Para formar la imagen se utilizan, en lugar de la luz visible, rayos de electrones. Estos se comportan como las ondas de luz, solo que su longitud es muchísimo más corta. Así se consigue un poder de resolución muchísimo más alto. En el microscopio electrónico se usan campos magnéticos en lugar de lentes. La utilización de un rayo de electrones supone hacer previamente el vacío con el fin de que las moléculas del aire no constituyan un obstáculo para su propagación y lo hagan incontrolable. Por eso, la muestra, el objeto que se quiere analizar, debe pasar por una esclusa de vacío, como indica la flecha. Como fuente de energía se usa un cátodo calentado que emite electrones. Estos son acelerados por una alta tensión en dirección al objeto. En el condensador se concentra el rayo de electrones y se dirige hacia el objeto. Según sea la densidad de la masa en el objeto, los electrones penetran en el mismo con mayor o menor facilidad o son difractados por los átomos y modifican su trayectoria. Por medio de un diafragma de abertura se desvían los electrones difractados y la imagen tiene el contraste deseado. La imagen intermedia es aumentada más aún por la lente de proyección y aparece finalmente en una pantalla fluorescente. El haz de electrones, en vez de excitar el ojo por medio de un ocular, transforma su energía en imagen visible en la pantalla. En un experimento de 1931, Ernst Ruska y Max Knoll demostraron que los objetos atravesados por electrones podían ser aumentados y representados por medio de dos lentes electrónicas magnéticas. Un año después, Knoll pasó a trabajar en la industria mientras que Ruska siguió con la tarea de investigación. Su microscopio electrónico llegaría a superar finalmente el poder de resolución de los microscopios ópticos. 2 años más tarde, Ruska presentó el primer microscopio electrónico en funcionamiento. A pesar de las imágenes espectaculares del nuevo microscopio, surgieron dificultades inesperadas para ser aceptado por la ciencia y la industria. Hasta 1939 no se pudo poner a la venta el microscopio desarrollado por Ruska y construido en serie por la empresa Siemens y Halske. Muchos detalles perfeccionados hicieron del microscopio un instrumento práctico y seguro en los laboratorios. Las muestras preparadas para el análisis microscópico se podían colocar fácilmente sobre el portátil. Una esclusa de vacío permitía introducir y cambiar las muestras cómodamente. Su fácil manejo hizo del microscopio electrónico un instrumento de trabajo de aplicaciones múltiples. Con las imágenes ampliadas era posible impresionar también placas fotográficas sin problema alguno. Hoy no solo se pueden efectuar aumentos de hasta 700.000 veces, como en el caso de esta muestra de cerámica, sino también análisis sobre la distribución de sustancias químicas. Los médicos pueden contemplar el sistema nervioso y, en un montaje, se puede hacer visible en sus diferentes fases la penetración del virus del SIDA en una célula. Coincidiendo con los trabajos de Ruska, Max Knoll desarrolló otra idea, la construcción del microscopio electrónico de barrido, cuya producción en serie inició Manfred von Ardenne. Este tipo de microscopio barre la superficie de un objeto línea por línea mediante un rayo electrónico.
De este modo, es posible observar el objeto tridimensionalmente. Aquí vemos una de las primeras imágenes de colibacterias obtenida con el microscopio electrónico de barrido. La moderna elaboración de imágenes con ayuda de computadoras de alto rendimiento hace posibles hoy trabajos con el microscopio electrónico que van más allá de la simple observación de detalles. Las aplicaciones del instrumento son casi ilimitadas. En la medicina, en la biología, en la investigación de materiales o en la criminalística, el microscopio electrónico es hoy un instrumento imprescindible. En la manufactura de distintas clases de madera es posible contemplar el interior de las mismas para obtener informaciones con respecto a su empleo posterior. Aquí se descubrieron estructuras cristalinas, lo que explica el gran desgaste de las hojas de sierra. También se puede descubrir algo interesante en las superficies. Las imágenes obtenidas por medio del microscopio electrónico de barrido, como las de un escarabajo, permiten a los investigadores estudiar a estos animales y su modo de vida. Estas imágenes fascinantes de minúsculos detalles de una articulación 450 veces aumentados o las de una mosca común sorprenden incluso al ego en la materia gracias a su brillantez y plasticidad. Con diversos grados de aumento se puede observar en la mariposa, por ejemplo, la ruta de una molécula aromática hasta los receptores en el interior de la antena. Por supuesto que también la técnica se beneficia de la microscopia electrónica. La comparación de un chip de computadora con un cabello humano muestra las dimensiones actuales de los elementos electrónicos. En la fabricación de chips ya no basta el control mediante el microscopio óptico y el procesamiento electrónico de imágenes. Ahora, a través del microscopio electrónico de barrido, se descubre si un contacto está mal colocado o si hay cambios en las estructuras de los conductores después de largos ensayos térmicos. Contactos defectuosos son otro ejemplo de los fallos que se pueden detectar en el proceso de fabricación de chips con ayuda del microscopio electrónico de barrido. El deseo de los investigadores de penetrar con la mirada en el microcosmos invisible generó una técnica completamente nueva, la microscopia de efecto túnel. Los detalles de un objeto ya no se exploran por vía óptica, sino con una punta extremadamente fina, consistente en un solo átomo que barre línea por línea. En la superficie de un cristal de arseniuro de galio, cada una de las colinas representa un átomo. Y en la representación del ADN nunca se había podido contemplar así un gen, el componente básico de la masa hereditaria humana. Cuando Ernst Ruska construyó 50 años antes su microscopio electrónico, no podía imaginarse esta evolución, pero él tuvo la suerte de vivirla. Junto con los inventores del microscopio electrónico de barrido, Gert Binning y Heinrich Röhrer, recibió el Premio Nobel de Física en 1986. A la edad de 80 años, fue galardonado por un invento que había concebido y desarrollado cuando tenía 24. En cierto modo, puede ser calificado como el premio Nobel más viejo y más joven simultáneamente.